inflamatoria. Bueno, esta respuesta inflamatoria es dependiente de los linfocitos CD4. Estos linfocitos CD4 tienen dos tipos de linaje, TH1 y TH17. Esto es importante únicamente porque tenemos linfocitos citodestructores, que no son estos, y citoinflamatorios. Estos son los inflamatorios. Entonces, ¿qué hace? Llamar a más linfocitos. Estos linfocitos TH llaman a linfocitos B para suscitar una respuesta inflamatoria de tipo crónico. Es decir, nosotros tenemos un proceso inicial de inflamación. Este proceso inicial de inflamación debería controlarse, pero nuestro sistema autoinmune decide que él va a responder de forma agresiva. Entonces se llaman los linfocitos T. Estos linfocitos T a su vez llaman a linfocitos B y a más moléculas de inflamación, lo que genera un círculo vicioso. Es decir, el linfocito T llama al linfocito B para que el linfocito B genere más inflamación, por si que según el linfocito T estamos ante un gran ataque, cuando realmente estamos nada más entre una interacción de factores de riesgo que pueden darnos o no la patología. Entonces, si se dan cuenta, es un círculo vicioso. Esta inflamación genera más inflamación, que llama a un linfocito B para generar más inflamación, y esta inflamación llama a macrófagos y fibroblastos que generan más inflamación, mediadores proinflamatorios. Y finalmente, cuando ya todo está inflamado a más no poder, se generan autoanticuerpos, porque si algo está muy inflamado y persiste inflamado, el cuerpo desarrolla anticuerpos para defenderse contra eso que sigue inflamado. Pero resulta que lo que sigue inflamado es un tejido propio del organismo, es decir, un tejido al cual no debería presentarse un anticuerpo. Se genera lo que conocemos como autoanticuerpos, que si ustedes dividen a la palabra, son anticuerpos para lo propio. Es decir, esta desencadenación de múltiple inflamación genera autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque el sistema autoinmune está desregulado y no sabe que esta inflamación la puede controlar y no necesariamente necesita crearnos más inflamación. Entonces tenemos aquí nuestro factor genético de predisposición, que es decir, la enfermedad autoinmune en sí misma, más factores que desencadenen este proceso. Es decir, nosotros podemos tener una predisposición genética a hacer artritis reumatoide, pero si nosotros no le damos otro factor secundario para que se desarrolle, podemos nunca desarrollarla y estar bien por la vida. Pero si nosotros le generamos más inflamación, es decir, si nosotros somos mujeres y aparte de ser mujeres agregamos que fumamos o agregamos algún otro factor de riesgo, nosotros podemos desencadenarla dándole un empujoncito a la enfermedad. Entonces, una vez generados estos autoanticuerpos, lo que generan es activación de más linfocitos B. Entonces ya quedamos, linfocito T llama al linfocito B para generar más inflamación. Estos linfocitos B hacen autoanticuerpos para generar más inflamación, llamando a más linfocitos T y más linfocitos B que promuevan la producción de más autoanticuerpos. Entonces, si se dan cuenta, es un círculo vicioso, en donde se presenta en la membrana sinovial a las células presentadoras de antígenos un reactivo inflamatorio para después desencadenarnos la respuesta del linfocito T y linfocito B para autoanticuerpos. Dicho de otra forma, los más importantes entre las células proinflamatorias son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, que realmente lo que hacen es una neogénesis en la membrana sinovial. Entonces, si nosotros recordamos, aquí tenemos nuestra articulación. Nuestra articulación está compuesta de dos componentes rígidos óseos, nuestra cápsula articular, que ya vimos que es membrana sinovial, y la fibrosa, y adentro nuestra cavidad llena de líquido sinovial.
Entonces, ¿qué hace? Genera una neogénesis, es decir, crecimiento de nuevos vasos en la membrana sinovial, reclutamiento de células proinflamatorias, producción de proteasas, específicamente metaloproteasas, y desregulación del equilibrio osteólisis y osteogénesis. Osteólisis es el recambio de el hueso y osteogénesis es la producción de nuevo hueso. Eso quiere decir degradación y regeneración. Entonces hay un desequilibrio entre la degradación y la regeneración. Aparte hay una producción de metaloproteasas, que su nombre lo dice, son proteasas, y reclutamiento de más células proinflamatorias y neogénesis. Entonces, ¿qué produce? Un tejido altamente inflamado se llena de vasos, vascularización, y suscita más inflamación. Porque, ¿qué es lo necesario para que un tejido pueda inflamarse? Que esté vascularizado, muchachos. Para que puedan viajar más células proinflamatorias. Porque si hay más vasos, está mayormente irrigado y puede nutrirse más de todo lo que el organismo le pueda brindar. Eso incluye células proinflamatorias y producción de proteasas. Entonces, esto termina destruyendo al hueso. Entonces, aquí tenemos lo que ya habíamos visto de los factores predisponentes, que finalmente necesitan un empujoncito para que se desarrolle la enfermedad, un factor desencadenante que propicia la producción de células inflamatorias y la destrucción del tejido sinovial, es decir, de la membrana sinovial y entonces del líquido sinovial que protege a la articulación de forma mecánica. Entonces, una vez que ya no hay protección mecánica, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede pasar? Exacto. Imagínense que una bisagra no esté lo suficientemente lubricada. ¿Qué le pasa a una bisagra que no está suficientemente lubricada? Rechina y está en contacto, ¿sí o no? Ahora imaginen que esos son sus huesos. Imagínense que no hay una protección mecánica. Son, ya vimos, estructuras óseas rígidas. Entonces imaginemos que en lugar de estar acolchonaditas, bien protegidas por la membrana sinovial, está todo inflamado y al estar todo inflamado disminuye este espacio que existe y deja de protegerse. Entonces, ¿qué va a pasar? Alguien ha tronado los dientes. Imaginen que eso le pasa al hueso. Entonces, si ustedes hacen mágicamente grande esta imagen me gusta mucho, porque aquí de este lado tenemos factores ambientales, modificaciones epigenéticas, susceptibilidad genética y finalmente la alteración que desregula y hace el proceso de transcripción para su trulinización de proteínas. Es decir, tanto factores ambientales como factores genéticos desencadenan esta citrulación de proteínas que desencadena la pérdida de tolerancia. La pérdida de tolerancia, ¿ustedes llevan inmunología? Bueno, la tolerancia es aquello que genera el sistema autoinmune para no reconocer como extraño a lo propio. Es decir, te toleras a ti mismo. Entonces, se pierde esta tolerancia y ya no nos toleramos a nosotros mismos. Entonces, desarrollamos anticuerpos para nuestros propios tejidos, que fue lo que vimos arriba, ¿sí o no? Entonces, esto genera inflamación y daño estructural, sinovitis. Lo que degrada finalmente el cartílago, es decir, hay una erosión ósea, ¿sí o no? De tanto flotamiento. Y las comorbilidades aquí también son un factor importante. ¿Por qué? Porque tendremos que si nosotros le agregamos a esta articulación, que ya de por sí está falta de protección y que está en contacto de roce, un hueso sobre otro, le agregamos otras enfermedades, pues peor va a ir. Miren, podemos agregarle este de síndrome metabólico. ¿Alguien sabe qué compone el síndrome metabólico? Son 4 factores importantes. La obesidad es el que nos interesa. ¿Por qué?
Las articulaciones móviles se encargan, una, movilizar y otra, soportar peso mecánico. Entre las principales que soportan peso mecánico tenemos aquí a la famosa rodilla. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos esta articulación desprovista ya de la protección. Imaginemos que a la articulación de arriba le cargamos más peso. Entonces, ¿qué hacemos? Frotamos con mayor intensidad y mayor peso. Entonces, la articulación, el hueso de abajo, por así decirlo, sufre más. Entonces, si nosotros le agregamos a esa articulación desprovista de protección más alteraciones, entre ellas el síndrome metabólico, cuya una de sus características es la obesidad, pues vamos a tener una articulación desprovista de protección y aparte con mayor carga mecánica, es decir, más peso que cargar y por lo tanto más alteración y daño estructural. De hecho, aquí tenemos lo que se suscita inmunológicamente. La presentación de un antígeno a una célula presentadora de antígeno, el llamado linfocito T, que puede desencadenarnos sus dos tipos de linfocitos, y dependiendo a eso, el linfocito T va a llamar un linfocito B. ¿Por medio de qué? Pura respuesta inflamatoria, que lo que hace es activar a esta de acá, ligando, que hace que se propicie una osteólisis, es decir, que haya más osteoclastos, es decir, recambio articular, es decir, degradación articular y de hueso. Así es como se suscita esta patología. Entonces, datos estadísticos feos. Tenemos que para detectarla podemos tener dos opciones. Una, agarrarla cuando está en su fase preclínica en la cual no tiene ninguna alteración o agarrarla cuando ya está en su momento clínico. Tenemos un autoantígeno dirigido contra una región específica de un anticuerpo o una inmunoglobulina. Podemos encontrarla de esta presentación, es decir, podemos encontrar la alteración autoinmune o buscar los péptidos citrulinados, es decir, las proteínas citrulinadas, que ya vimos que son las que desencadenan una pérdida de tolerancia y por lo tanto la generación de autoanticuerpos. Se presenta en el 1% de pacientes jóvenes de forma clínica, es decir, ustedes pueden encontrar un paciente joven, mujer, ya quedamos, con presentación clínica en el 1% de los casos, y personas de más de 70 años, el 5%. Entonces, si se dan cuenta, aunque es prevalente, no es algo que digamos, wow, pero si lo ponemos a ciencia cierta, con el cambio demográfico, ya que esta es una enfermedad crónica, sí vamos a ver que se desarrollen, porque más personas llegan a su etapa de más de 70 años, y por lo tanto va a haber más pacientes en los que podamos ver cómo se desarrolla la patología. Entonces, podemos encontrar los péptidos citrulinados, que es el blanco principal, encontrando por encima peptidoarginina o la conversión de este. Si se dan cuenta, realmente estos estudios son muy específicos, pero sí se puede pedir un péptido citrulinado. De hecho, es la forma por autonomasia, tiene un 96% de especificidad y de 80 a 100 de sensibilidad. Es decir, si tú sales positivo a esta, pues es seguro que tengas, aunque no sepas que lo tengas. Entonces, ¿qué quedamos entonces? ¿Qué era la fisiopatología de esta enfermedad? Una conjunción entre factores ambientales y factor genético. Eso fue artritis reumatoide. Si se dan cuenta, es muy cortito, con la finalidad de que entendamos en sí qué es la patología articular. Ahora vamos a empezar con artropatía degenerativa y la famosa gota. Entonces, esta imagen me gustó mucho porque explica realmente lo que es una articulación. Miren, aquí tenemos los componentes de una buena articulación. Una articulación tiene sus dos componentes óseos que están dados por un hueso cortical, es decir, esta parte rígida de aquí, un hueso trabecular, es decir, la parte esponjosa de nuestro hueso,
Una cápsula articular que comprende nuestra cápsula fibrosa y nuestra membrana sinovial que vimos en artritis reumatoide. Es todo esto de acá, si se pueden dar cuenta. Y finalmente, nuestro cartílago articular en nuestros dos componentes óseos y nuevamente un componente óseo. Eso es una articulación. ¿Ok? En nuestra articulación, específicamente en el hueso trabecular y cortical, existe esta superficie articular que está llena de lo que conocemos como condrocitos. Estos son muy importantes, ¿ok? Entonces, quiero que lo recuerden. Vamos a iniciar con la artropatía degenerativa. A diferencia de la artritis reumatoide, esta no es autoinmune, ¿ok? Es conocida como la famosa artrosis. Estas son las reumas de viejito, ¿ok? Es una enfermedad protagónica del envejecimiento y es propia del envejecimiento. Hasta el 90% de las personas de 40 años a más ya tienen signos radiográficos de una artropatía degenerativa. Es decir, todos vamos para allá, muchachos. Al ser una enfermedad propia del envejecimiento, se estima que entre nosotros nos vayamos acercando a los famosos 40 y después a los 50, ya vamos a presentar datos radiográficos de una artropatía degenerativa. Es más frecuente en mujeres que en varones también, pero eso no quiere decir que no la desarrollen. Este componente de prevalencia mayormente en las mujeres no está dado porque sea un proceso autoinmune, no es un proceso autoinmune, está dado por un proceso hormonal. Por eso, que se presente después de los 40 años. ¿Qué pasa después de los 40 años? La menopausia. Es decir, al disminuir el nivel estrogénico también disminuye nuestro nivel de protección en nuestro sistema osteoarticular en las mujeres. Tenemos de dos clasificaciones. La primaria, que afecta mayormente a todas las siguientes articulaciones, desde distales hasta proximales y todas las que puedan encontrarse con carga, es decir, todas las que ustedes imaginen, todas las articulaciones que soporten un rango de peso grande, es decir, cadera, rodilla, manos y brazos, ¿sí o no? Puro peso. Y la secundaria que se presenta realmente por una lesión articular, es decir, la primaria viene de origen y la secundaria pues es desencadenada por un proceso de lesión, es decir, es secundaria a una lesión. Por eso les puse esta imagen. La secundaria suele verse más frecuentemente en quienes, en hombres, por una lesión articular generada principalmente por actividad laboral, entre ellas las actividades laborales que generen mayor carga en la articulación. Entonces, pueden imaginarse todas las actividades laborales con mayor carga de peso en articulaciones. Entonces, factores de riesgo. Los más importantes actualmente para suscitar la enfermedad son la edad, ya vimos por qué, la obesidad y la inflamación sistémica de bajo grado. Ya vimos que la obesidad es por el aumento de carga en la articulación, también por una inflamación de bajo grado, que ya habíamos quedado que se presenta en la obesidad, ¿sí o no? Hay una inflamación de bajo grado en la obesidad. Bueno, el sobrepeso también es una fuente de desarrollo para la enfermedad. ¿En quiénes? En los ancianos. ¿Por qué? Porque esta prevalencia en la obesidad y el sobrepeso también ha aumentado en este grupo etario. Entonces, el grupo etario ya de por sí está predispuesto por edad a generar artropatía degenerativa. Si nosotros le agregamos un factor de riesgo biomecánico, porque eso es un factor de riesgo biomecánico a la articulación,
Con el sobrepeso, lo único que estamos haciendo es que se suscite más rápido y de forma más, por así decirlo, grotesca, de forma más fea, de forma más súbita, brusca, como le quieran llamar. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué pasa? Aparece la artrosis o artropatía degenerativa, una pérdida de la integridad del tejido articular. ¿Y cómo comienza? Primero, se produce un proceso de multiplicación de los condrocitos con un aumento de la actividad metabólica. Es decir, se producen muchas células de tipo condrocito. Este aumento progresivo de las células condrocíticas lo que hace es engrosar nuestro cartílago. Esto es un factor compensatorio, porque si la articulación está siendo degenerada, necesita el condrocito hacer que la articulación vuelva a ser la misma de antes. Entonces, ¿qué hace? Proliferar para aumentar este grosor del cartílago. Pero llega un momento en que el condrocito no puede más y finalmente fallece ante ello. Es decir, le pasa lo mismo que al páncreas cuando se le estimula mucho con glucosa y tiene que generar mucha insulina. Aquí se genera mucha destrucción ósea y entonces el condrocito tiene que ser mayor a esta destrucción ósea. Pero ¿qué pasa? Hay un desequilibrio entre la producción y la destrucción, ganando la destrucción que finalmente lo que hace es que no responda a las cargas. Es decir, hay un aumento de la carga y un aumento también de la producción, pero la carga supera la producción. La de que se va a hacer le dije, se la mandé, es una copia al carbón de todo lo que, desde cómo reciben, cómo cierran, bueno, cómo toman Por los favor, signos, quien esté incluso hablando, cómo le creo que ponen hay el precio a la un sesión y micrófono cómo encendido, por el por remix. favor. ¿Eso? Se escucha una voz femenina, por favor. Quien tenga encendido el micrófono, Es que su lo mamá, es haga. que se cruzaron las líneas. Por favor, apaguen el micrófono. ¿Ya? Creo que ya. Bueno, entonces, ¿cómo se genera? Yo prefiero ponérselo en pasitos porque la verdad es un proceso bastante largo, siendo una enfermedad crónica. Entonces, arriba es el resumen. Aquí es lo que se suscita. Entonces, la alteración del cartílago de forma progresiva transforma la superficie de la articulación de una forma lisa. Si ustedes vieron, la articulación tiene esta peculiaridad. ¿Es lisita, sí o no? Bueno, la alteración articular lo que genera es que esta, que es una superficie lisa, para evitar fricciones, se erosione, es decir, genere rugosidades. Estas rugosidades van a ser pequeñas hendiduras que van a ir aumentando en profundidad hasta llegar a toda la superficie del cartílago óseo. Entonces, pasó de una superficie lisita a una superficie con alta rugosidad. Entonces, imagínense que nosotros frotamos algo muy poroso con otra cosa muy porosa. ¿Han visto las piedras pómez? Bueno, imagínense que las frotan. Eso es su huesito todo rugoso. Luego, ¿qué pasa? Que al generarse esta alteración en donde aumenta la rugosidad y por lo tanto aumenta la fricción, y por lo tanto si aumenta la fricción, aumenta el daño articular, se suscita una reparación. ¿Y cómo se suscita la reparación? Produciendo la hipertrofia de condrocitos. Es decir, nosotros hacemos que los condrocitos sean hipertróficos para aumentar su función. Pero finalmente estos condrocitos hipertróficos lo que hacen es segregar productos de degradación de la matriz y mediadores proinflamatorios. Es decir, el aumento de fricción lo que genera es que el condrocito suscite inflamación por desencadenar productos de degradación de la matriz y proceso proinflamatorio, como con metaloproteasas e interleucina 1. ¿Dónde vimos estas?
En la de arriba, en la de artritis reumatoide, ¿sí o no? Entonces, si se dan cuenta, uno es generado por un proceso autoinmune desregulado y este es generado por un proceso degenerativo del cartílago propio del envejecimiento. Es decir, todos a un determinado momento vamos a pasar de un tejido lisito bien bonito a un tejido rugoso que friccionado va a generar la proliferación de condrocitos que generen proinflamación. ¿Por qué? La inflamación tiene un fin común, muchachos. Toda inflamación no solo genera daño. ¿Cuál es la finalidad de una inflamación? Una es proteger, pero la principal es reparar. Porque la inflamación en sí es el aumento de flujo en una zona para que llegue células proinflamatorias y células que después reparen el tejido dañado. Entonces, esto se suscita aquí. ¿Y luego qué pasa? En la membrana sinovial, los sinovecitos, ya los habíamos visto también en artritis, y los macrófagos libres van a responder a esta inflamación ¿con qué? Con más inflamación, haciendo una hipertrofia adyacente. Es decir, el tejido circundante a la articulación va a empezar a inflamarse. Mientras todo esto sucede, si se dieron cuenta, todo esto es en el cartílago. En la articulación propiamente, ¿en qué parte, muchachos? En la cápsula articular. Los componentes óseos, es decir, los huesos subcondrales, van a generar un aumento en el recambio. ¿Por qué? Porque ¿quién está arrugado? El hueso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer un recambio para que haya hueso otra vez. Este recambio lo que va a generar es una mayor invasión vascular y si hay más vasculatura, mayormente van a poder llegar las células proinflamatorias y se van a producir los conocidos osteofitos. ¿Alguna vez han palpado a un ancianito en sus articulaciones y les dicen, es que aquí me salió como que un chipote del huesito? Eso es otra cosa. Esa es la gota. Hay una diferencia entre osteofitos y gota. Los osteofitos se ven en radiografías y muy poca gente va a ver ancianitos que les puedan decir, aquí lo siento, y que realmente sea un osteofito. Pero esos son eso que el ancianito le dice, ay, es que aquí me salió, y lo ves en radiografía y ahí está. Es decir, el recambio óseo, su osteofito, y el aumento vascular que no hace otra cosa que más inflamación. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos parte de las manifestaciones clínicas. La presencia de osteofitos que el paciente te puede decir, es que aquí me salió, fui sintiendo cómo se hacía grande, porque es el recambio óseo que hace el hueso para protegerse de la misma degeneración que se va aumentando con el proceso de inflamación y el proceso de envejecimiento. Entonces, manifestaciones clínicas. Tenemos que es un dolor de tipo mecánico. ¿Por qué mecánico? A ver, muchachos. Ahora sí, ustedes yo sé que pueden. ¿Qué les dice un ancianito? Una es esa. Ahorita vamos a explicar con fisiopatología, es decir, con la patología misma, por qué se suscita cada manifestación. Pero antes quiero saber si les han contado sus abuelitos cómo se siente. A ver, ¿cómo se siente ese dolor articular? Esta es la rigidez articular. Esta es la rigidez articular. Normalmente progresa. ¿Ya han escuchado cómo el ancianito dice que cuando se calienta su articulación deja de dolerle? Bueno, regresemos a esta parte de acá, muchachos. No, a la de abajo, la de abajo. La de abajo. ¡Ah! Se sube mucho.
a esta parte de acá, a la inflamación de la membrana sinovial. Porque ¿qué quedamos que hacía la membrana sinovial, el líquido sinovial que protegía la articulación, es decir, la lubricaba? ¿Qué pasa cuando algo, mecánicamente, ustedes imagínense un gato hidráulico, haces que se mueva? ¿Qué le pasa en el primer movimiento? ¿Sí o no? ¿Quién ha utilizado un gato hidráulico? ¿Ah? Bueno, en los gatos hidráulicos el primer movimiento que haces cuesta trabajo. Después 1, 2, 3, ya es más sencillo para el gato hidráulico. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al metal cuando hay calor? Se calienta, se dilata. Bueno, ¿el hueso qué es? ¿Qué es el hueso, señores? Eso que ustedes pueden. Calcio, mucho calcio. Y el calcio es, en la tabla periódica, ¿qué es el calcio? Metal, no metal, ¿qué es el calcio? Bueno, en nuestro huesito, aparte de calcio, hay otras estructuras que son metálicas. Bueno, eso tiene que ver, una, con el proceso de dilatación y otra con la membrana sinovial. Imaginemos que calentamos nosotros un líquido. Ese líquido va a ser más fácil. ¿Qué quedamos? Era como una gelatina. Imaginemos que calentamos esta gelatina. Pues eso va a facilitar que el movimiento se lleve con mejor forma. Eso es en un proceso físico. Es decir, una articulación funge realmente como un proceso físico de movimiento. Entonces, cuando está caliente la articulación, el proceso de la membrana sinovial de generar líquido aumenta, porque tiene ella que rendir su capacidad, es decir, el organismo es muy inteligente y decide que hay que generar más líquido sinovial que rinda mejor. Eso se genera con el aumento de movimiento. Entonces, cuando una persona viejita con mucho dolor articular dice, es que me duele cuando dejo de moverme, y empieza a dejar de dolerme cuando mi articulación está caliente, eso tiene un proceso de sustento físico. Pero si el ancianito supiera de física y otros procesos también fisiopatológicos, por eso es fisiopatología y patología, entendería que para que dejara de doler también podría usar el reposo, porque al estar la articulación menos móvil, suscita menos calor y menos inflamación. Entonces, tiene de dos sopas. ¿Y qué prefiere la ancianito? Hacer más cosas, porque para él es más factible ser muy funcional que dejar de hacer cosas. Entonces, lo más recomendable es el reposo. ¿Por qué? Porque el dolor desaparece al inicio de la movilización por este proceso físico de la articulación y también disminuye o cede al reposo. Entonces, tenemos de dos, o no usamos nuestras articulaciones o las usamos mucho para que por un proceso físico deje de doler, o reposamos. Tenemos la rigidez articular, que evidentemente, si nosotros recordamos a nuestro componente de la cápsula articular, recordemos que es como una gelatina muy líquida, de esas que se están aguadando. Imaginemos que le quitamos y le quitamos y le quitamos cada vez más líquido y el hueso lo hacemos porosito. Entonces va a estar más rígida porque va a tener menos lubricante, es decir, va a ser como una bisagra, que si nosotros no la lubricamos, ¿cómo se genera el movimiento? ¿Sí o no? Es más rígido y tiene uno que darle con más fuerza. Lo mismo en las articulaciones. Entonces, cada vez que piensen en una articulación, pongan de ejemplo una bisagra o el gato hidráulico. Y con eso van a entender mucho. Tumefacción, evidentemente por el proceso inflamatorio vamos a encontrar todo lo que encontramos en la marcha inflamatoria, que son tumefacción, es decir, edema, eritema, dolor, eritema, edema, muchachos, ¿qué más? Ay, Dios. Ese ya se lo deberían de saber. Es edema, eritema, dolor.
rubor. A ver, muchachos, de tarea me van a investigar signos cardinales de la inflamación. Signos cardinales de la inflamación. Les va a aparecer hasta en Google una imagen muy bonita de unas personas griegas representando cada uno de los signos clásicos de la inflamación. Eso ya se lo tendrían que saber así de memoria, porque es lo que se suscita en toda inflamación. Crepitación y ruidos articulares, evidentemente. ¿Cómo suenan las bisagras cuando no están lubricadas? Rechinan, es decir, aquí crepitan, porque en lugar de ser componentes metrálicos son componentes óseos y exacto. Los infiltran para sustituir. Regresemos a nuestra dibujito. Imaginemos que ya no tenemos líquido o este líquido disminuye con la inflamación, entonces nosotros pinchamos y lo que hacemos es agregar un antiinflamatorio directo o podemos agregar un componente viscoso, ácido hialurónico, para nosotros simular este espacio virtual líquido dejado por nuestra cápsula articular. Es decir, le inyectamos un componente mecánico líquido para hacer la misma función que la cápsula articular y la membrana sinovial, que es el líquido de protección. Mire, esa es una pregunta que se llevan haciendo mucho. La verdad, la infiltración realmente es para minimizar los síntomas. ¿Por qué? La infiltración suele ser por glucocorticoides, es decir, esteroides que nos disminuyen el proceso inflamatorio. Una vez que termina la función del glucocorticoide, inicia nuevamente el proceso de inflamación desencadenado por la misma degeneración del envejecimiento. Es decir, si tú infiltras a un ancianito, es seguro que en 4 a 5 meses vuelva porque sigue siendo un ancianito. Y el proceso degenerativo va a seguir su curso, es decir, el envejecimiento no te va a pedir permiso. ¿En quiénes sí funciona? En la artritis reumatoide, porque es un proceso autoinmune. Entonces, controlando el sistema autoinmune, nosotros controlamos la inflamación, pero evidentemente al ser una enfermedad autoinmune se va a vivir con ella toda la vida. Es decir, aquí es porque son viejitos, allá es porque son autoinmunes. Entonces, si le ves a las dos hojas, realmente es controlar la enfermedad. Curarla, pues no puedes curarle el envejecimiento. Y la autoinmune, forzosamente, es de control con glucocorticoides, y como es un sistema autoinmune, cada rato va a estar regenerándose el sistema autoinmune y por lo tanto, tiro por viaje, vas a necesitar el tratamiento. Entonces, realmente es por eso. Entonces, entre tratamientos tenemos el control de los factores biomecánicos, porque tenemos dos factores biomecánicos importantes. En esta parte de acá están nuestros factores biomecánicos. ¿Dónde están nuestros factores? Aquí está. Tenemos dos tipos de factores inherentes al individuo, que ya vimos, edad y obesidad, y factores de estabilidad biomecánica, es decir, alineación de la articulación, carga articular, es decir, el peso que carga, los depósitos de cristales, que esta es la de la gota, y las actividades de alto impacto, es decir, todo lo que nosotros le podamos hacer a nuestra articulación, todo lo propio de nosotros. Es decir, si nosotros hacemos que cargue más la articulación, evidentemente el daño va a ser mayor. Entonces, regresando, en el tratamiento nosotros esperamos medidas no farmacológicas como es la pérdida de peso, es decir, nosotros disminuimos la carga de trabajo de la articulación para facilitarle su trabajo, ¿sí o no? Nosotros quitamos peso y evidentemente la fricción va a ser de menor impacto. Terapia física con movimiento, es decir, toda articulación que no se movilice se atrofia.
ejercicios aeróbicos y programas de fortalecimiento musculoesquelético. En los adultos mayores, los ejercicios que se ve con mayor funcionalidad para el fortalecimiento del músculo esquelético son los conocidos, que todo el mundo parece que no les importa este tipo de ejercicios, pero son muy importantes para los ancianitos: el yoga y el tai chi, porque fortalecen el músculo esquelético, ¿ok? Entonces son realmente ejercicios de resistencia. Si se dan cuenta, son resistir movimiento, mantener movimiento, seguir en movimiento. No son ejercicios de carga, si se dan cuenta. No estoy cargando pesas, estoy cargando mi propio cuerpo y con eso estoy haciendo más que nada. El uso de órtesis y bastones, es decir, no forzar una articulación que ya no sirve a seguir funcionando. Y medidas farmacológicas, evidentemente antiinflamatorios y terapias intraarticulares. Entre ellas principalmente, pues la inyección de ácido hialurónico. De hecho, viene de este lado. No olviden a los opioides y a los corticosteroides. Realmente todo esto es para paliar el dolor y la respuesta inflamatoria, ¿ok? Porque pues a veces no nos vamos a curar nunca realmente. Nadar es un ejercicio sin gravedad, bueno, con menor gravedad. ¿Hay carga en ese? ¿Está cargando algo? Entonces, eso lo de no. perdón, como dice el compañero, si se supone que le vamos a agregar compresas térmicas y el agua está fría, pues no va a haber más relación. ¿Qué es el frío? A ver, muchachos. Para paliar un síntoma, primero debemos entender entonces qué es dolor. El dolor es una sensación desagradable, similar o asociada a daño tisular. Ok. Entonces puede ser una sensación sentimental que puede relacionarse. El dolor lo podemos limitar con muchas cosas, entre ellas los analgésicos, y luego están las medidas físicas. No solo se utilizan para la temperatura, también se utilizan para el dolor. Medidas físicas para quitar el dolor: calor y frío. ¿Por qué? ¿Qué hace el frío? A ver, si algo está caliente, inflamado, enrojecido, edematoso, si ustedes le ponen frío, ¿qué pasa? Disminuye el edema. Disminuyendo el edema, nosotros disminuimos también la carga de presión en un tejido y por lo tanto también disminuimos el dolor. Pero ¿qué pasa en las articulaciones, muchachos? ¿Por qué dicen que cuando hay mucho frío les duelen las articulaciones? Tiene algo que ver con lo que les dije que investigaran, que qué forma el hueso. Porque el hueso no solo es calcio. A ver, piensen, muchachos, piensen. Yo sé que lo tienen. Más los que han trabajado, porque en su mente está, pero dicen, a lo mejor sonará muy tonto y no lo quiero decir, pero anímense, o sea, realmente está ahí la respuesta, es un proceso físico. Pero luego les mandan el omega 3, la creatina. A ver, ¿por qué duelen los huesos por el frío? A ver, si un metal se dilata cuando lo calientas, ¿qué le pasa con el frío? Se contrae. Volvamos a nuestra articulación. Cuando se contrae es como cuando hace frío y se echa, Imaginemos que este espacio se reduce. Entonces, ¿qué queda más junto? Y si queda más junto, queda más aplastado. Y está inflamado. Y aumenta entonces la fricción y la inflamación. Entonces me van a buscar, aparte del calcio, que compone un hueso. O sea, van a ver, les va a aparecer una lista enorme de hasta de porcentajes, fosfato tal,
tal de calcio, tal de magnesio, tal de zinc. Y ahí van a ver que hay algunos componentes que son muy importantes, que son metálicos. Van a ir ver en la tabla periódica cuáles son metálicos. ¿Okay? Eso de parte física. Patológicamente no lo tendrán que saber ustedes, pero la inflamación también produce con el frío. Pero aparte la inflamación tiene otras propiedades en la membrana sinovial. ¿Ok? Ahora sí, pasemos a gota, que es el último tema que corresponde el día de hoy. Entonces, ahora sí, viene la diferencia. Si se dan cuenta, artritis reumatoide la pueden ustedes diferenciar de artropatía degenerativa. ¿Por qué cosas? Porque la artritis es autoinmune y la otra es por inflamación. Ajá. Por degeneración. Entonces, la osteoporosis, si usted se da cuenta en nuestro temario, viene después de estos temas. ¿Ok? Y la osteoporosis también es un tema muy importante para las mujeres, porque evidentemente después de los 40 años que inicie la menopausia, que se acerque una menopausia y disminuyan los niveles hormonales, que lo que hacen realmente es proteger nuestro sistema osteomuscular y también el cardíaco, pues va a disminuir la protección y por lo tanto también nuestro recambio óseo. Ok, entonces vayamos a la gota. ¿Qué es la gota? Bueno, la gota es una de las enfermedades con más historia. ¿Por qué digo con más historia? Porque se sabe de ella desde tiempos de los egipcios, también desde tiempos de Hipócrates, y está muy arraigada a esta parte de acá, por eso se la subrayé. Su relación con la ingesta excesiva de alimentos y vino. Y abajo, me gusta esta frase, más frecuente en hombres de edad madura y de recursos económicos holgados, por lo que se denomina enfermedad de los reyes. En tiempos de antaño, las personas que no tenían mucho acceso a alimentos bien constituidos, es decir, carnes, vinos, quesos, uva, todo esto, pues no desarrollaban gota. Pero las demás personas, muy holgadas de dinero, sí la desarrollaron, específicamente los reyes. Hay un rey muy famoso por desarrollar, de hecho, gota. Ahí lo buscan un día. Es uno de los reyes más odiados. Pero es por eso. Entonces, ¿qué define la gota? La gota no es otra cosa que el depósito de cristales de urato monosódico en los tejidos. ¿En qué tejido principalmente? En el sistema musculoesquelético, en la cavidad articular. Entonces, si se dan cuenta, todas estas patologías tienen en blanco a nuestra cavidad articular. Pobre articulación. Entonces, es una enfermedad inflamatoria articular y es más frecuente en varones adultos, es decir, esta sí es para los hombres. Y en mujeres posmenopáusicas. ¿Con qué? En países desarrollados. ¿Por qué? Porque se estima que en los países desarrollados, al tener un consumo mayor en cárnicos, en vinos, quesos y todos estos alimentos, pues desarrollen con mayor facilidad esta enfermedad. Entonces, ya tenemos que es el depósito de cristales de urato monosódico. ¿Pero qué lleva a este depósito? La hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? La concentración de urato en el plasma por encima del punto de saturación del urato. Es decir, arriba de los 6.8 miligramos de decilitro. Es decir, los depósitos de urato monosódico necesariamente necesitan valores elevados de urato en plasma para poderse formar. ¿Recuerdan lo que dijimos cuando estábamos en anatomía y vimos la patología de colecistitis? De cuando nuestra vesiculita estaba llena y nosotros le vertíamos mucho de una cosa y se estancaba y luego se hacía bolita y se juntaba. Es exactamente lo mismo. Hay un aumento en el depósito de urato. Este urato se condensa, se junta, es decir, se nuclea y forma depósitos en forma de cristales. De hecho, lo que ustedes están viendo en esta imagen por microscopía son los cristales de urato monosódico.
Así se ve un cristal de urato monosódico. Imaginemos que está en la cavidad articular, que es líquido. Entonces, si se dan cuenta, esto parece más bien un montón de agujas. Entonces, si nosotros regresamos a cómo se ve la articulación y aparte en el líquido le ponemos un montón de cristales, ¿qué se les ocurre que va a pasar? Imaginemos que el líquido sinovial se ve invadido por estos cristales. Entonces, van a ser como toda buena estalactita. Uno se pasa y se raspa, es decir, van a dañar a nuestra cavidad articular picándola. Entonces, ¿qué es el urato monosódico? ¿Qué es el urato? Es realmente la degradación. ¿De quién? De las purinas. Es decir, el metabolismo o catabolismo de las purinas nos va a llevar a ácido úrico. Por eso muy importante el conocido examen de ahí está mi ácido úrico hasta las nubes. Entonces, ¿las purinas de dónde vienen, chicos? De las carnes. Es decir, entre mayor consumo de carnes, evidentemente el catabolismo de las carnes nos va a generar, si son mucho que tiene que generar catabolismo, va a generarnos más ácido úrico. Por eso su relación con los productos cárnicos, porque realmente es la degradación de las purinas. También hay purinas en los quesos y en los vinos. Realmente de los vinos, acá tenemos las jantinas, ¿sí o no? He escuchado el vino con muchas jantinas. Bueno, la jantina es un proceso antes de nuestro ácido úrico. Entonces, realmente nosotros estamos elevando el proceso de catabolismo de las purinas al consumir todos estos productos ricos en purinas, que a su vez se van a degradar en ácido úrico. Entonces, etiopatogénicamente, según su mecanismo, para la hiperuricemia nosotros tenemos de 3 moles. Hiperproducción, es decir, tenemos que hacer mucho catabolismo de purinas, hipoexcreción renal y hipoexcreción intestinal. ¿Y qué creen que pasa? Bueno, el principal implicado, es decir, la principal etiopatogenia para la hiperuricemia no es la hiperproducción, es decir, no es que nosotros produzcamos mucho ácido úrico, sino es que lo secretamos menos. Pero ¿cómo lo secretamos menos? Aumentamos la producción y excedemos la degradación, es decir, excedemos el límite que nuestro riñón puede eliminar. Porque recuerden que el riñón es altamente, absorbe todo lo que pueda de la orina. Entonces, si nosotros producimos mucho ácido úrico, evidentemente vamos a repasar lo que él pueda segregar. Entonces, en la normalidad, un individuo normal debe excretar por orina aproximadamente 700 miligramos día de ácido úrico. Si es menor la cantidad, tenemos una hipoexcreción. Y de este lado tenemos las causas principales de la hiperuricemia. Tenemos primarias, es decir, inherentes a la persona, es decir, ya vinieron con ella. Secundarias, es decir, lo que nosotros le podamos agregar. Tenemos excesiva ingesta de purinas, que no es otra cosa que puros cárnicos, queso y vino. Desórdenes hematológicos y desórdenes inflamatorios. Realmente lo que esto hace es una degradación de purinas por las proteínas del cuerpo. Algunos medicamentos, salicilatos, para enfermedades renales y nefropatía por plomo. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacen es dañar al riñón, que tiene que pues eliminar toda la carga de purinas. Entonces, si lo dañamos, pues ya evidentemente él no va a poder ejercer su función al 100% y va a haber una hipoexpresión. Entonces, fisiopatológicamente aquí les dejé una esquemita de lo que pasa. Como buen riñoncito va primero a filtrar, ya que damos nuestra sangrecita, va a reabsorber todo lo que le sirva, va a secretar lo que no le sirva y finalmente
va a hacer una segunda reabsorción. Finalmente se van a reabsorber el 95% del urato en sangre, es decir, sí nos sirve, el urato sí nos sirve. Y se va a filtrar. Pero al exceder nosotros la carga del riñoncito, pues evidentemente algo de aquí se va a escapar. Y cuando se escape, pues se va a quedar en nuestra sangre. Y si se queda en nuestra sangre, pues evidentemente van a aumentar los niveles en sangre y por lo tanto va a haber hiperuricemia y esta hiperuricemia va a desencadenar el depósito en las articulaciones de estos cristales, ¿ok? Entonces, así se ve, realmente así se ve. La hiperuricemia lo que crea es la enucleación o nucleación del urato para formar cristales. Estos cristales lo que hacen es entrar en nuestra cápsula articular y van a generar un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque generan un daño articular. Entonces, este daño se va a ver, como todo buen daño, con dolor y proceso inflamatorio, es decir, va a haber dolor, eritema, tumefacción y todas las otras que no se saben. Entonces, manifestaciones. Vamos a tener una articulación dolorosa de comienzo brusco y de aparición nocturna en reposo y presencia de signos claros de inflamación. Va a ser monoarticular y la primera en desencadenar un depósito va a ser la articulación primera metatarsofalángica, es decir, el dedito gordo de pie. Y tenemos otras localizaciones y aparte tenemos los tofos. ¿Qué son los tofitos? Los tofitos realmente son estos depósitos de cristales. Es decir, cuando el cristal excede ya la capacidad de la cápsula articular, lo que nosotros vemos es su presencia. Esto es un tofito, señores. Todo el mundo ha visto un tofito. Yo sé, muchos ancianitos dicen, ¡ay, me salió esto! En el codo, manitas, rodillas, bueno, signo inequívoco de hiperuricemia y por lo tanto dolor. ¿Ok? Ya quedó entendido entonces patologías articulares. Ya entendemos por qué los ancianitos les duelen sus rodillas. Y me van a investigar que tiene los huesos y los procesos de la inflamación, es decir, los signos inequívocos de inflamación. Porque se los tienen que saber. Yo sé que se lo saben, pero no se acuerdan, pero eso no es discutible a estas alturas. Bueno, lo siguiente que vamos a ver, si se dan cuenta, es osteoporosis, osteomalacia y lupus. ¿Recuerdan que de lupus les dejé tarea? Bueno, yo espero que esa tarea esté. De lupus les dejé tarea, si se acuerdan. Les dejé tarea. Yo vi que muchos la anotaron en frases cuaderno, pero les dejé tarea. Y aquí está osteoporosis y osteomalacia que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, llevamos 1, 2, 3, y ese tema sería el cuarto. Pero dado que son temas largos, su examen va a ser la siguiente, es decir, en sistema nervioso. Vamos a ver sistema nervioso y aparte van a tener examen de lo que ya vimos. Y ahí sí en la obesidad. La próxima clase, clase normal. La que sigue esa clase, examen. Bueno, chicos. Espero hayan entendido y ahora sepan por qué van a ir.